con ustedes, soy el doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les voy a hablar acerca de lo que pasó ayer en este continente americano. Y empezaremos con Norteamérica, con Estados Unidos, que tiene por presidente a Donald Trump y que ha convertido a los asesinatos, tanto dentro del continente americano como fuera de él, en el caso de Irán, en cosa cotidiana, un asunto cotidiano, un inconveniente. Así, por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos esta conducta de Donald Trump ha generado ya una serie de protestas, se han levantado más de 30 protestas en Estados Unidos. Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá prácticamente están rotas. El presidente Carney le ha dicho: usted se va al carajo, señor Donald Trump. Con respecto a México, la ayuda que México le está brindando a Cuba, y eso contra la voluntad de Estados Unidos, es uno de los nuevos pretextos que tiene Estados Unidos, porque antes ya lo tuvo. Era el paso de fentanilo, el paso de migrantes por la frontera sur, que incluso le llevó a Estados Unidos, a Donald Trump, a pensar en una invasión a México con el fin de exterminar a los cárteles de narcotráfico. Pero a esto se ha sumado que Estados Unidos ha impuesto aranceles a todos los países del mundo, pero también en especial se ha lanzado contra Canadá. Y por supuesto el secuestro de lo que sucedió en Venezuela es otro de los factores que nos hace pensar muy seriamente que esto de los intentos de invasión de Estados Unidos a México y el fin del tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México ya es algo que está a la vista. Es decir, Donald Trump finalmente lo que ha querido ha sido destruir al Tratado de Libre Comercio, porque él considera que en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos hay desventaja para los Estados Unidos, porque el Tratado de Libre Comercio está facilitando la migración, está facilitando el fentanilo, está facilitando el desempleo en Estados Unidos. Y eso es lo que él cree que es la razón para dar por fin, por terminado al Tratado de Libre Comercio. En lo que se refiere a Centroamérica, las relaciones de Estados Unidos con Centroamérica, que comenzó con esto de los bombardeos a las lanchas que estaban caminando por ahí, por el Caribe o por el Pacífico, diciendo que eran lanchas que llevaban droga, cuando ninguna persona pudo comprobar eso. No se les detuvo a los presuntos delincuentes que tramitaban drogas, no se detuvo a las lanchas, simplemente se produjo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Se lanzó misiles sobre esas lanchas y como dice Donald Trump, y el ejército norteamericano actuaron como juez y verdugo. Ellos dijeron: esto es, y ay Dios, es la santa palabra del Señor Dios, Donald Trump, que dice, junto con sus ministros y su ejército, quiénes son y quiénes no son dignos de vivir en el planeta Tierra. Ahora ellos pueden decidir quiénes pueden vivir y quiénes no en este planeta. Por supuesto, el secuestro de Maduro fue algo terrible. El secuestro de Maduro, el que entre Estados Unidos e invada otro país y lo secuestre a Maduro, sin más ni más, se le secuestre. Para lo cual, en sí, ha utilizado la corrupción. La corrupción. Él está luchando contra la corrupción en nuestros países, contra la corrupción en Ecuador. Sin embargo, va y corrompe a los funcionarios y a los militares que custodiaban a Maduro. Y utiliza la corrupción. Cuando nosotros utilizamos la corrupción para entrar en Estados Unidos, para sobornar a los guardias fronterizos, para poder meter droga en Estados Unidos, para traficar armas desde Estados Unidos a América Latina, eso está mal. Pero si Estados Unidos es el que utiliza la corrupción, y a la corrupción le llama
recompensa, eso está mal, eso está bien. Entonces tenemos el problema, pero quizás el problema más grave que se está viviendo en Centroamérica y el Caribe es el bloqueo a Cuba. Este bloqueo a Cuba es algo que va contra los derechos humanos de 10 millones de seres humanos que viven en esa isla. Esos derechos humanos de 10 millones de seres humanos que están en esa isla dicen que ellos tienen derecho a vivir, por lo más importante, derecho a la vida. Es el primer derecho que tiene un cubano y un centroamericano y un caribeño. Y no es Estados Unidos el que tiene el derecho de decidir quién vive y quién muere en Cuba. Y tienen que morir todos los que estén con el gobierno y tienen que vivir todos los que estén a favor de Estados Unidos. Eso no puede ser. Eso estuvo bien en siglos pasados. Pero en este momento que la humanidad vive la interconexión global, donde se puede saber qué le pasa a cualquier individuo en cualquier parte del planeta, gracias a esta globalización de los medios de comunicación, gracias al internet, a la comunicación satelital, que nosotros los latinoamericanos veamos como unos gringos quieren humillarnos, quieren despedazarnos, quieren matarnos de hambre. Eso no lo podemos seguir tolerando. Nos duele en el alma, nos irrita por el simple hecho de que hablamos del mismo idioma, de que hablamos el español, que nos sentimos que somos de los mismos mestizos y negros e indígenas que los españoles respetaron y trajeron de África, por último, pero somos una unidad humana y nos identificamos con Cuba, y el que le golpeen a Cuba es una bofetada que nos dan a todos los latinoamericanos. Lo peor que ha pasado fue lo que pasó en Venezuela. Yo me pregunto, si en el Ecuador hubiera estado gobernando la presidenta candidata Luisa González, no habrían hecho en el Ecuador lo mismo. Hubieran venido y lo hubieran secuestrado a la Luisa González, a pesar de que haya ganado las elecciones con la mayoría de votos. Eso le vale un coño a Estados Unidos. Ese presidente no me gusta, hay que tumbarlo, punto. Lo que pasó en Irán, hay que ir a matarlo, pues al líder más importante de Irán, a Khomeini. Bueno, hay que ir a matarlo, tenemos el derecho de matarlo, punto. ¿Por qué? Porque nos cae mal. Esto ha creado ya una resistencia heroica en Cuba. Y esta resistencia heroica en Cuba tiene ahora 5 niveles de resistencia. Una resistencia moral, que es la que está viviendo la población. ¿Por qué no quieren que Donald Trump venga y haga en Cuba lo que hizo en Venezuela, lo que le dio la regalada gana, y después diga: yo voy a ser el dueño del petróleo de Venezuela, yo voy a ser el dueño del oro de Venezuela, y yo veré cuándo me da la regalada gana de que ese se venda o no se venda? Eso no lo puede tolerar ningún país latinoamericano. Entonces ahora estamos ante una situación en que los aranceles, las deportaciones, los intentos de invasión a México, los bombardeos a lanchas en el Caribe, esto que está haciendo con Cuba, nos pone la sangre ardiente. Y entonces, por supuesto, en América del Sur se ha creado el escudo de las Américas, se ha creado el conflicto entre Ecuador y Colombia, se ha creado una reacción de Brasil, que es el único país que tiene capacidad para frenar a Estados Unidos dentro de América. Y, por supuesto, el objetivo fundamental, a no dudarlo, es evitar que China haga negocios, compre o venda en Ecuador, construya en Ecuador y en toda América Latina. Se trata de sacarlo a China, a como dé lugar, porque China es ahora el principal enemigo económico y militar que tiene Estados Unidos. Y entonces, finalmente, el objetivo fundamental es que volvamos a ser patio trasero.